Vale. El texto, recordemos, se llama mejor dos Karls que uno. En los primeros dos capítulos vimos un planteamiento general del planteamiento de Polanyi y del planteamiento de Marx, un planteamiento muy general, y en este lo que ella propone es que si queremos alcanzar una comprensión medianamente correcta del problema que tenemos en esta sociedad finisecular o de inicio de nuevo siglo, tendremos que saber compaginar los planteamientos de los dos Karl, de Karl Polanyi y Karl Marx. En la primera parte del capítulo, el capítulo se divide en cuatro secciones. Cuatro secciones. Una primera sección que es una introducción, que es la que voy a comentar ahora, y luego un capítulo dedicado a una discusión entre Marx y Polanyi con respecto a la mercantilización ficticia y a la caída de la tasa de beneficio, un segundo capítulo, una segunda parte dedicada a la discusión entre Marx y Polanyi sobre los contramovimientos que plantea Polanyi versus la lucha de clases, y ya por último, la cuarta parte del parágrafo, el punto 3, la cuarta parte del capítulo, el parágrafo 3, donde intenta ella presentar una lectura de los dos en su conjunto. De eso va el capítulo. Muy por encima, todo esto es muy rudimentario. Lo que hace aquí Nancy Fraser es muy superficial, todo lo que puede permitir un artículo de 10-12 páginas, pero creo que deja líneas muy interesantes para trabajar en lo sucesivo, y sobre todo deja líneas que recuperan el pensamiento de dos Karl que tienen cada día, lamentablemente, mayor vigencia: Karl Polanyi y Karl Marx. Por cierto, hoy estamos en el cumpleaños de uno de ellos, de Marx, ¿vale? 5 de mayo. Tal día como hoy nacía Karl Marx. Empezamos. Dice, decíamos que estamos ante una crisis multidimensional que afecta a cuestiones tanto económicas como sociales, ecológicas y políticas. Pero cuidado con la palabra multidimensional. Multidimensional no quiere decir que, como diría cualquier cuñado, este problema es muy complejo. ¿Vale? Multidimensional no quiere decir que en este problema complejo todo valga lo mismo, ni que todos los aspectos estén entre sí en una misma relación. Multidimensional es otra cosa. La realidad social, nos dice, no es una pluralidad dispersa, no es meramente un totum revolutum, sino que los diversos elementos de la realidad social están interconectados según un orden y jerarquía. Complejo, oscuro, difícil, por supuesto, pero están interconectados según un orden y jerarquía. Descubrir esa interconexión, orden y jerarquía, esa es la misión de la teoría crítica. El capitalismo contemporáneo es complejo. Es neoliberal, es globalizado y está financiarizado. Se organiza en una sociedad de mercado y, como tal, vimos en el capítulo anterior, se trata de un orden social institucionalizado. No es una mera forma económica aplicable a cualquier organización política. El capitalismo es un orden social institucionalizado. Por lo tanto, en contra de la pretensión ideológica liberal y neoliberal, el orden económico y el orden social no solo no están separados, sino que están intrínsecamente vinculados. Recordemos que en el liberalismo
se pretende que la economía esté separada de la política. Y ya en el capítulo anterior, Nancy Fraser nos decía, esto no es así, y además no puede serlo. La parte, entre comillas, no económica de la sociedad representa el sustento y la condición de posibilidad de la parte económica. De ahí su idea de un orden social institucionalizado. El orden social nutre el orden económico y produce las condiciones de posibilidad de la economía formal. Por tanto, el análisis multidimensional que tenemos que hacer debe dar lugar a un estudio en tres partes. En primer lugar, tenemos que hacer un análisis de la estructura de la crisis que nos muestre las contradicciones que se producen dentro del orden social. En segundo lugar, tenemos que hacer un análisis, lo llama ella, del mundo de la vida, que muestre las luchas que surgen a partir de esas contradicciones. Y una vez visto esas contradicciones y esas luchas que surgen dentro de este orden social institucionalizado, entonces podremos atisbar, podremos empezar a ver las posibilidades de acción social o emancipadora que están dadas en este momento histórico. Repitamos, el análisis multidimensional tiene que componerse de un análisis estructural de la crisis, que nos muestre las contradicciones, un análisis de las cuestiones vitales, que dentro de la comunidad nos muestre las luchas, los enfrentamientos que hay a partir de esas contradicciones, y una vez visto eso, podremos empezar a formalizar las posibilidades que se abren a la acción social. Siguiendo la tesis 11 de Marx, que decía que los filósofos hasta ahora han interpretado el mundo y ahora se trata de transformarlo, esto se resume de la siguiente manera. No podemos transformar el mundo si previamente no hemos sido capaces de comprenderlo. Teoría y praxis van juntos. Teoría y transformación política van juntas. Las posibilidades de emancipación que se abran en cada momento concreto dependerán del análisis concreto que hayamos hecho de las luchas, de las contradicciones que se producen dentro de ese orden social institucionalizado que se llama modo de producción capitalista. Por ello, la autora dice que para poder hacer frente a estos tres objetivos, necesitamos, si el problema es multidimensional, un análisis multidimensional también. Por un lado, necesitamos un análisis de la estructura y de la crisis del modo de producción capitalista desde el punto de vista de Marx y de Polanyi. Luego veremos por qué, pero bueno, os anticipo. Primero porque Marx hace un análisis sistémico y porque Polanyi hace un análisis más antropológico que también tiene mucha relevancia y arroja mucha luz sobre el problema. Necesitamos, por tanto, nos dice ella, un análisis de la estructura y de la crisis desde el punto de vista de Marx y de Polanyi, al mismo tiempo, simultáneamente. Pero Marx y Polanyi estudiaron lo que estudiaron y en el momento en el que lo hicieron. Por tanto, para nuestras necesidades actuales, la autora cree que las lecturas de ellos, bueno, poseen ciertos puntos ciegos que deben ser completados. Y esos puntos ciegos nos los tienen que iluminar la teoría feminista contemporánea, la teoría decolonial y el ecologismo. Son tres nuevos puntos de vista que van a enriquecer las visiones de Marx y de Polanyi y nos van a permitir tener una visión de conjunto mucho más atinada con respecto al estado de la cuestión. Y teniendo esa visión de conjunto, podremos percibir con mayor precisión
las posibilidades, las contradicciones, las luchas y, por tanto, las posibilidades de emancipación que hay presentes en este momento histórico. En este capítulo nos vamos a centrar en la primera parte, en el análisis de la estructura y de la crisis capitalista desde el punto de vista de Marx y Polanyi. Dejaremos para los siguientes capítulos las otras cuestiones, los puntos de vista feminista, decolonial o ecologista. Y esta primera parte, el análisis de la estructura y crisis capitalista, lo vamos a hacer en 3 fases, que se corresponden a cada uno de los 3 parágrafos que vienen a continuación. Una primera fase en la que veremos cómo se enfrentan y confluyen los conceptos polanyiano de mercantilización ficticia con el de caída tendencial de la tasa de beneficio de Marx. Eso es lo que vamos a ver en el primer parágrafo. Un segundo parágrafo en el que vamos a ver cómo se enfrentan y confluyen los conceptos de doble movimiento en Polanyi con el de lucha de clases en Marx, y un tercer parágrafo ya final en el que ella va a proponer la integración de ambos puntos de vista para intentar alcanzar esa visión ampliada del capitalismo. ¿Preguntas? Yo no avanzaría más. Si os parece bien, leemos esta introducción y cuando vayamos a entrar en el punto 1, entonces hacemos el resumen del punto 1. ¿Preguntas, chicas? Antes de lanzarnos al ruedo. De momento no. Cuando digo chicas, uso femenino genérico, ¿vale? Amalio, Víctor, Julián, José María, tenéis derecho a hablar, ¿vale? Pero es que sí, chicas son personas también. Se puede poner femenino para todo. Eso. Si preferís, como decía un amigo mío gay, es femenino majestático. Era un poco reinona y decía, no, lo mío es femenino majestático. Muy bien, muy bien. Oye, por cierto, Eva, a mí me suena fatal lo que se hace en Argentina con el todes, totes y todo esto. No soy capaz prefiero usar directamente el femenino genérico y ya está. Aquí en España no ha calado, ¿verdad? Neutro en Argentina mucho, aquí no. Aquí, en ciertos círculos, sí. Es que, claro, yo creo que está la vida real y luego están la militancia, luego está la militancia. Sí, pero hay también diferentes militancias. La ideología. Esto daría para otro seminario. Pero sí que hay una observación que a mí a veces me hacen, es muy farragoso, pero sí que es la misma observación que te hacen la observación, y en eso tienen razón, de que, claro, a mí también me resulta muy pesado tener que estar hablando de todes tal o la X, o ahora se usa a veces la Y también. Claro, es el mismo coñazo, que es una palabra muy políticamente incorrecta, pero sí nos entendemos todos. Es el mismo coñazo que cuando nosotros decimos, no, es que hay que usar el femenino porque es mentira lo del masculino genérico, en muchos casos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también a base de repetírtelo, pues acaba por no sonar tan raro. Al final, pero sí. Claro. Lo que pasa es que al final, como tenemos que enumerar tantas diferencias, bueno, pues no sé cómo, no sé. Y luego está la vida real, que es que gana Ayuso las elecciones en Madrid por mayoría absoluta, y dices, yo me estoy discutiendo con otras feministas porque como soy abolicionista, soy de derechas y soy facha. O sea, es como que... Sí. Es, bueno, es la vida real hacemos lo que podemos. Y entonces yo creo que a veces se usa el masculino genérico, a veces se usa el todes tal, y a veces intentemos no pelearnos mucho porque el verdadero enemigo
ya vemos cada día las fauces que está echando. Sí, y está en otro sitio, efectivamente. Y amparándose además encima en la libertad, pero bueno, en fin. Gracias, Eva. Vale, Bueno, sí. Gracias. vamos allá, vamos a la lectura. Tú misma, Eva, que tienes el micro abierto. Mejor 2 Karl que 1. Ay, tenía el micro abierto. Perdón. Pues, vale. Mejor 2 Karls que 1. Sobre la integración de Polanyi y Marx para construir una teoría crítica de la crisis actual. La situación que afrontamos actualmente es una verdadera crisis, pero no puede captarse adecuadamente mediante los paradigmas recibidos de la teoría crítica. Mientras que esos paradigmas suelen ser unidimensionales, centrados sobre todo en la economía, la crisis actual es multidimensional y abarca no solo los puntos muertos económicos, sino también muchos otros, sociales, ecológicos y políticos, todos ellos entrelazados y exacerbándose entre sí. Solo una teoría multidimensional puede captarla. Sin embargo, sería un error adoptar un planteamiento que convierta en fetiche la multiplicidad y la contingencia. Ese tipo de pensamiento no está en condiciones de dilucidar nuestra situación mejor que el economicismo monista. Lejos de constituir una pluralidad dispersa, los diversos aspectos de la crisis actual están interconectados y comparten una fuente común. Todos se basan en la estructura profunda del capitalismo contemporáneo, que es globalizador, neoliberal y financiarizado. Una teoría crítica de la crisis contemporánea debe ser una teoría del capitalismo financiarizado, pero que evite cualquier asomo de economicismo reductor. En lugar de concebir el capitalismo restrictivamente como un sistema económico, tal teoría debe concebirlo ampliamente como un orden social institucionalizado. Solo tal visión expandida del capitalismo puede hacer justicia a una crisis a la vez multidimensional y enraizada en una formación social única e identificable. Gracias, Eva. Julián, continúa tú, por favor. Karl Polanyi nos ofrece uno de los dos modelos más prometedores para desarrollar este tipo de teoría crítica. El segundo modelo es el concebido por el otro Karl Marx. En mi opinión, cada uno de estos dos Karls ofrecen algunas ideas indispensables para entender la crisis capitalista, pero también tienen algunos puntos ciegos desafortunados. Quien quiera desarrollar una teoría crítica de la crisis actual debe incorporar los puntos fuertes y superar los puntos débiles de cada uno de ellos. Pero ni siquiera eso es suficiente. Si queremos desarrollar una teoría que pueda aclarar toda la gama de fenómenos de la crisis, así como las perspectivas para una resolución emancipadora, debemos incorporar también la idea de la teoría feminista, la teoría postcolonial decolonial y la teoría ecológica, entre otras. Mi objetivo en este artículo, no obstante, es mucho más modesto. Quiero explicar por qué creo que el pensamiento de Karl Polanyi puede contribuir a una teoría crítica de la crisis actual y dónde debe complementarse y revisarse mediante algunas ideas del otro Karl. De ahí mi título, mejor 2 Karls que 1. Gracias, Julián. Mari, por favor, continúa tú. Mi argumentación se basa en una visión específica de lo que debería ser una teoría crítica de la crisis capitalista. A diferencia de los habituales parloteos sobre la crisis que tanto abundan hoy día, tal teoría debe abarcar dos niveles analíticos. Primero, una perspectiva estructural de la crisis que muestre las contradicciones profundas de nuestro orden social, y segundo, una perspectiva de acción social o del mundo de la vida
que ilumine las luchas sociales que surgen como respuestas a estas contradicciones. Pero eso no es todo. Una teoría crítica de la crisis capitalista también debe vincular entre sí las dos perspectivas analíticas de un modo que revele las perspectivas de una resolución emancipadora. Gracias, Marí. ¿Debes? Amalio, por favor. Tal como yo los entiendo. A ver, ahora ya está. Tal como yo los entiendo, ambos Marx y Polanyi pretendían efectuar este tipo de teorización, combinando perspectivas estructurales y de acción en un análisis de la crisis capitalista imbuida de objetos emancipadores. De objetivos emancipadores. Perdón, objetivos emancipadores. Es teoría de la crisis para la emancipación. Teoría y praxis siempre juntas. Adelante, Amalio. Pero como sus planteamientos divergían tanto, sus teorías han sido consideradas genéricamente como antitéticas y mutuamente excluyentes. Yo propongo, en cambio, tratarlos como complementarios. Aún así, aún sin ser estrictamente fiel a las intenciones de ninguno de los dos pensadores, mi lectura nos permite utilizar los puntos fuertes de cada uno de ellos para remediar las debilidades del otro. Además, apunta hacia una concepción ampliada de la sociedad capitalista que nos puede ayudar a discernir las múltiples hebras interconectadas de su crisis actual. Me encanta Nancy Fraser porque... Pero... Sí, di Amalio. Yo es que estoy leyendo esto desde que hemos empezado y difiero un poco. Primero, una teoría general es lo suficientemente general como para andar con particularismos, porque si no sería una teoría copulativa, me estoy diciendo. Por ejemplo, marxismo y feminismo, marxismo y ecologismo, marxismo y, en fin, otra cosa. Entonces, si es precisamente general, tiene que ser un marco lo suficientemente global para que abarque todo, porque si no, nos podemos, digamos, perder en peculiaridades, en particularidades. Entonces, está muy bien, pero teniendo como marco referente a esto. Pero no es que una teoría general vaya a coger de todo, sino que la teoría general es, digamos, el tronco y lo otro son complementos. No, ella advierte, está muy no sé bien si logro explicarme lo que... No, está muy bien dicho lo que has dicho y además llevas razón. Vamos a ver, ella, porque eso, tal como tú lo estás planteando, nos llevaría a un eclecticismo, ¿no? En el que vamos cogiendo, vamos picoteando de por aquí y de por allí, y todo nos vale, ¿no? No, precisamente cuando ella advierte que estamos ante una crisis multidimensional que requiere un punto de vista multidimensional, no quiere decir que todos los elementos estén en el mismo plano. Sí, efectivamente, la teoría crítica que tenemos que construir tiene que ser capaz, yo os decía en mi resumen, de poner orden y jerarquía en el fenómeno que se presenta ante nosotros, en el fenómeno social que se presenta ante nosotros, y poner orden y jerarquía utilizando distintos elementos teóricos para comprender ese fenómeno, pero dentro de digamos, produciendo un marco general que, como bien dice María, no puede ser una mera anexión copulativa de distintas teorías, cada una con su pequeño mapita. Necesitamos un mapa general. Lo que ocurre, Amalio, es que esa teoría general está por construir. Efectivamente. Es que no existe. Sí, ese es el problema, digamos. El problema desde Marx no existe. Claro. Han hecho añadidos. Claro. Y cada investigador ha ido analizando su pequeño problema, pero sin poder hacer una teoría general. Claro, ese es el desafío. El desafío que se presenta ante nosotros es cómo analizar un fenómeno tan complejo como es el de la sociedad actual, desde un punto de vista multidimensional
y que al mismo tiempo sea reducible a un marco teórico general. Necesitamos, claro, algo como lo de Marx o algo como Einstein, ¿no? Que dé un marco de comprensión desde el que poder analizar todo en su conjunto. Eso todavía no existe. Claro, y una teoría de esa rompería todo el paradigma que hay, todo eso, y lo echaría todo abajo. Claro. Y abriría nuevas esperanzas y nuevas ilusiones. Ahí está la cuestión. Ahí está la cuestión, efectivamente. Ese es el desafío, digamos, al que ella invita a trabajar. Y para trabajar en ese desafío, tenemos que ser conscientes de que lo que estamos analizando es un problema que tiene múltiples aristas. Y que cualquiera de las visiones que aportemos desde las teorías previas siempre es, ¿cómo le llama ella? Reductivo, monista. Es decir, monista por ecologicista, monista por economicista, monista, ¿no? Es decir, termina siendo siempre monista. Y en la medida en la que es monista, es estéril, porque explica solamente un aspecto de la realidad y no nos permite comprender cómo se comporta el fenómeno en su conjunto. Bien, para poder acceder a esa visión de conjunto, ella nos va a decir al final del capítulo que el planteamiento paradójicamente más potente es el más antiguo, el de Marx. Necesitamos un enfoque dialéctico, dice ella, ya hablaremos de esa palabra más adelante, necesitamos de un enfoque dialéctico que nos permita ver cómo funcionan simultáneamente los distintos elementos de este fenómeno multidimensional que es la sociedad moderna. Necesitamos una teoría que nos muestre diacrónica y sincrónicamente el funcionamiento de todos los elementos de la estructura. Por eso no basta con añadir, como bien decía antes Amalia. Necesitamos ver cómo engranan, cómo encajan unos con otros y cómo se mueven y modifican unos a otros. El desafío que tenemos por delante es mayúsculo. Imaginaos, cuando gente tan brillante como nuestros antecesores del último siglo no fueron capaces de alcanzar esa teoría global, bueno, pues tampoco carguemos sobre nuestra espalda esa responsabilidad. Conformémonos con ir tomando conciencia del problema e ir avanzando poquito a poquito en el camino. Es la publicidad, ¿sabes? Es una... que se nos cuela. De todas formas, a mí me gustaría, es que, Amalio, cada vez que esta observación la has hecho más veces, ¿no? Y a lo mejor yo es que no te acabo de captar o de entender, pero cada vez que haces la observación sobre el particularismo de la cuestión del feminismo o el ecologismo, a mí me chirría un poco. Y me chirría un poco porque yo creo que tanto el ecologismo como el tema del poscolonialismo, como el tema del feminismo, son cuestiones muy centrales y muy estructurales. No las categorizaría yo como cuestiones particulares. Entonces, entiendo que Marx no las abordara porque no eran quizás cuestiones de su época, pero sí que creo que son cosas que forman parte y deberían formar parte de una teoría general. Sí, porque, sí, porque afectan a la estructura, afectan, ¿no? a la base material de la economía, de lo que nos atraviesa a todos en la cuestión también económica, ¿no? y sistémica. No sé cómo explicar. Sí. Pero Sí, lo veo un poco así. el problema, vamos a ver, el problema está ahí, a los problemas hay que darle solución. Lo que pasa es que hay la dificultad de crear una teoría general recogiendo todas estas peculiaridades que han estado ahí, pero que con el tiempo
han aflorado y se han puesto más en evidencia. Por ejemplo, el problema ecológico, que no es lo mismo ahora que en el siglo, y la concepción que se tiene ahora, lo mismo ahí que en el siglo en 1800 y pico, o sea, no es lo mismo. O el problema de la emancipación de la mujer, el feminismo, eso son cuestiones que están ahora y que hay que darles solución. Lo que pasa es que vertebrar eso en una teoría general, pues a mí me resulta una cosa quimérica. Los pensadores actuales y la gente de esto, o sea, yo creo que no han sabido o no han podido crear una estructura, o sea, una teoría general que coja todas las y todos los problemas y las inquietudes que tiene planteadas la humanidad hoy día, ¿no? O sea, por ejemplo, Foucault, pues sí, estudiaba la cosa del biopoder, de la represión del cuerpo, tal y tal y tal, pero era una parcela pequeñita. No quiere decir que no fuera importante, pero se quedaba en una parcela pequeña. Los problemas del ecologismo, es que aunar todas esas cosas y vertebrarlos esto es muy difícil. Es muy difícil. Bueno, pues, pero que sea difícil, vamos a ver, primero. Vamos, yo lo veo quimérico, quimérico. Eso tiene que ser para una mente súper, vamos. Pues imagínate lo que debió y en el ser. momento que eso se logre, pues se establecerá a lo mejor un nuevo paradigma que nos hace que todas nuestras concepciones se vengan abajo y bueno, y creará nuevos cauces y nuevas ilusiones. A ver, una cuestión epistemológica, ¿vale? Cuando un pastor cananeo miraba el cielo en la noche de ahí de Próximo Oriente hace 4000 años, y veía todas esas estrellas, el movimiento de la luna y todo esto, también pensaría como nosotros, uff, qué difícil esto, qué difícil es todo esto, ¿no? Es decir, qué lejos está de mi capacidad de comprensión todo esto que estoy viendo. Y efectivamente, pues los designios de los dioses son inescrutables, bla, 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 bla. Tuvieron que pasar 4000 o 5000 años hasta que llegara un señor Copérnico, ¿no? Y dijera, oye, deja de hacerte líos, que esto es muy sencillo. Si tú en vez de pensar que todo esto gira alrededor nuestro, piensas que somos nosotros los que estamos girando alrededor del Sol, ¿no? El problema se simplifica muchísimo. Al final, una teoría general no es más que un planteamiento teórico de modelo, no es más que la formulación de un modelo que permite reducir la pluralidad arbitraria, desordenada de la experiencia, permite reducirla a un modelo ordenado y simple. Claro. Claro, cualquiera de los que estáis aquí, que os dedicáis a la música, sabéis que precisamente en eso consiste el arte. Hay un enorme componente artístico en la creación científica. Inmenso, como una sinfonía. ¿Vale? Es decir, cuando alguien consigue formular algo como lo que hace Copérnico, o como lo que hace Kepler, o Newton, cuando se consigue algo de esa magnitud, de esa belleza, fijaos, utilizo un término del arte, ¿no? La belleza, ¿no? ¿Por qué la teoría es bella? Porque es simple, porque es elegante, porque reduce la anarquía del fenómeno, la anarquía de lo que se presenta a nuestra vista, el desorden, el caos, reduce el caos al orden. Y produce un universo, no un multiverso, un
universo. De pronto, mediante la teoría, soy capaz de expresar ese caos que se presenta a la vista de una manera sencilla, de una manera simple. Es un salto artístico mayúsculo el que se produce, un salto de creatividad sin parangón. ¿Por qué digo de creatividad sin parangón? Porque no es real. El mundo es el que es, y no tenemos la menor idea de cómo es. ¿Vale? A nosotros nos separa del mundo un abismo. Nosotros solo podemos llegar al mundo a través de los modelos que genera nuestra mente. Nuestra mente, a través de la experiencia sensible, va generando modelos con los que interpretamos la realidad que nos rodea. Pero nosotros a esa realidad no tenemos acceso. Estamos mediados por nuestros sentidos y por la manera en que nuestro cerebro genera teorías que ordenan esa realidad en modelos. Y cuando nosotros creemos que estamos viendo una mesa, lo único que estamos viendo es un conjunto de átomos relacionados entre sí. Nosotros le ponemos el nombre de mesa y le asignamos la palabra mesa a un conjunto de átomos que cumplen una función dentro de nuestra vida. Pues bien, eso es una teoría científica. Un modelo, una construcción imaginativa, creativa, que permite reducir la anarquía de la experiencia a la sencillez de una teoría. Pero para poder hacer eso, hace falta un salto creativo que no todo el mundo es capaz de desarrollar. Es verdad que la mayoría de los seres humanos nos movemos muy bien con ese modelo una vez que lo hemos aprendido de forma vicaria o a través del aprendizaje parental. Cuando nosotros nacemos en un marco teórico, asumimos ese marco teórico como si fuera la realidad. Y vivimos con él. A nadie se le ocurre mirar la mesa bueno, a lo que estés loco, ¿no? A nadie se le ocurre mirar la mesa e imaginarte el conjunto de electrones y protones ahí dando vueltas, ¿no? Nosotros vemos la mesa y somos tan felices con la mesa porque nos sirve y funcionamos con ella. Cuando la experiencia que tenemos de la vida choca contra el marco teórico una y otra vez y nos imposibilita la vida, entonces es cuando empezamos a plantearnos las insuficiencias del marco teórico, empezamos a padecer, a sufrir, a darnos cuenta que no sabemos, que no comprendemos, que no entendemos. La experiencia choca con nuestra comprensión de la realidad, con los modelos teóricos heredados, y entonces empezamos a buscar nuevos modelos, nuevas soluciones. Y no todos tienen la capacidad artística para formular el nuevo marco teórico, el nuevo modelo, que unifique lo que ya sabíamos con las experiencias contradictorias o disonantes que se han presentado y que hacen incómoda nuestra vida. ¿Qué es lo que nos ocurre en este momento? Que los modelos teóricos heredados, sociales, los de Comte, Weber, Marx, Polanyi, explican ciertos aspectos de la realidad, pero hacen aguas o no explican o no ponen luz sobre otros aspectos de la realidad. Aspectos de la realidad que en época de Weber, de Polanyi, de Marx, de Comte, no chirriaban, porque dentro de la experiencia que ellos tenían, el modelo era suficientemente explicativo, pero con la experiencia acumulada en las generaciones siguientes, vemos que hay elementos que no encajan y que no nos permiten una comprensión razonable. Claro, estamos en un momento de crisis del paradigma
diríamos hoy, en términos kuhnianos, ¿no? Estamos en un momento de crisis en el que las teorías heredadas son las únicas que hay, son las con las que nos tenemos que mover porque no tenemos otras, pero en el que la experiencia que tenemos de la realidad nos hace ver que ese marco teórico no es suficiente. Perdonadme la chapa que acabo de soltar, ¿vale? Sí. ¿Qué es lo que nos propone Fraser? Nos propone que la experiencia que tenemos en este momento de la realidad nos indica que ninguno de los paradigmas heredados está mal, pero que cada uno de ellos arroja sombras o insuficiencias sobre la experiencia percibida. Marx no trata el tema, por ejemplo, de la emancipación de la mujer. No lo trata como hoy hace falta que se trate. Para 1950 lo trataba suficientemente bien y seguramente para 1970 también. Pero ya en el 2020 la experiencia percibida en las sociedades, en nuestras sociedades, choca o digamos, o queda a oscuras con estas cuestiones. ¿Qué le pasa al planteamiento de Polanyi? Que explica muy bien determinados problemas políticos que se han presentado, como por ejemplo el tema de los populismos, el auge del fascismo, etcétera, etcétera, pero no trata bien el problema de las luchas sociales dentro del ámbito de las comunidades desarrolladas neoliberales. Entre otras cosas porque no existía el neoliberalismo en época de Polanyi. No podía explicar algo pues, para lo que tampoco tenía experiencia, ¿no? Bien, lo que nos propone Nancy Fraser es que en ese camino de pensar, de crear artísticamente, insisto en el concepto de arte, en ese camino de pensar artísticamente el modelo que dé unidad a la experiencia percibida y que sea tan bueno explicando lo nuevo como también explicando lo que ya explicaban las otras teorías, en ese camino deberíamos ir viendo cómo operan los marcos teóricos heredados que en este momento tenemos disponibles, y cómo iluminan unos a otros los aspectos que unos y otros van dejando en la penumbra. Por eso ella insiste en que, aunque la realidad es multidimensional y el análisis que tenemos que hacer es multidimensional, no vale todo. Y como bien indicaba Malio, esto no es una cuestión copulativa. Necesitamos poner orden y jerarquía en un nuevo modelo teórico, en una teoría crítica, que explique las causas de la crisis, el funcionamiento interno de nuestra sociedad, de nuestro modo de producción de nuestra sociedad, y que alumbre al mismo tiempo las posibilidades de cambio y emancipación que se presentan en ella. Por eso el análisis multidimensional no puede ser un mero análisis ecléctico de que yo aquí pillo todo y todo me vale para explicar la realidad. No, tiene que tener un orden que reduzca a una unidad, a un modelo simple, y desde ese modelo simple podamos explicar satisfactoriamente el caos de la diversidad que se presenta ante nuestra vista. Quiero decir una cosa. Vamos a ver. Yo no es que esté esperando ningún mesías cuando han dicho eso. Está claro que a falta de modelo teórico eso, no hay que abandonar la praxis. Lo que pasa es que es una praxis de resistencia, que no nos queda otra. Después han nombrado a Kuhn.
me ha gustado la referencia que has nombrado. O sea, quizá, claro, a falta de una revolución científica, en el sentido de Kuhn, pues bueno, pues vamos evolucionando. Es que no queda otra. Hacemos lo que podemos. Efectivamente. Claro, es que tenemos el marco teórico que tenemos, es decir, y hacemos lo que podemos, ¿no? Con él. Y lo que suele hacer la ciencia cuando se encuentra con problemas que la teoría no explica, pero no existe un marco teórico que lo permita, es incorporar teorías ad hoc, es incorporar pequeñas explicaciones teóricas que explican la excepción o que permiten dar respuesta al comportamiento excepcional en esa parcela concreta. Pero no nos engañemos, el objetivo en ciencia social, igual que en física, igual que en biología, es el mapa general. Sin ese mapa general, la sensación es permanentemente de que estamos perdidos. De todos modos, esa teoría unificada es una ambición que tienen todos los grandes científicos, ¿eh? Todos, no es que ahora se le haya ocurrido a Nancy Fraser. Esto, digamos, es el gran desafío en física, en química, en biología, es decir, es el gran desafío en todas las ramas de la ciencia. Conseguir ese marco teórico que permita una comprensión de conjunto de la totalidad de la experiencia. Perdona, Pilar, que me he metido en tu gremio de forma inmisericordia. No. Me encanta porque estoy de acuerdo. Me alegra. Me alegra. Bueno, pues vamos a continuar con la lectura. Estaba leyendo Amalio, creo que terminaste el párrafo. Sí. Clara, que tú llevas mucho tiempo sin leer, eso no puede ser. Venga. Es verdad. Voy. Vamos por mi reflexión, ¿verdad? Sí. Vale. Mi reflexión procederá en 3 fases. Argumentaré primero, y quizá contraintuitivamente, que cabe entender que Karl Polanyi ofrece una crítica estructural de la crisis capitalista y que esa crítica tiene algunas ventajas sobre la del otro Karl, así como algunas desventajas. Luego mantendré, en segundo lugar, y menos controvertidamente, que Polanyi también proporciona una perspectiva teórica para la acción que supera algunos de los puntos ciegos de Marx, aunque introduce algunos propios. En esas 2 primeras fases indicaré dónde y cómo se podrían combinar sus puntos de vista, preservando los aciertos y corrigiendo los errores. Y eso sentará las bases para el tercer paso de mi argumentación, en la que esbozaré los perfiles de una perspectiva integrada que pueda aclarar la crisis actual. El resultado general será que los 2 Karls, adecuadamente revisados y conceptualmente integrados, son mejor que uno. Gracias, Clara. Polanyi nos dice que la crisis la crisis social, digamos, a la que nos aboca el liberalismo en el siglo XIX, está producida por la mercantilización ficticia. Recordemos, la mercantilización ficticia de la tierra, el dinero y la fuerza de trabajo. Y Marx, por otro lado, que dice que la crisis está producida por las contradicciones dentro del modo de producción capitalista entre las ambiciones de los productores de plusvalor, entre los empresarios, y las necesidades del sistema de generar plusvalor y poder ampliar la producción de capital. Para Marx, los intereses de la clase capitalista son contradictorios con los intereses de los capitalistas individuales. Ahí enraizaría el problema de la tasa decreciente de beneficio, mientras que para Polanyi esa crisis está producida por la mercantilización ficticia de esos 3 factores de producción. Ahora la autora va a analizar los 2 planteamientos y nos va a mostrar que
cada uno está enfocando el problema desde puntos de vista diferentes que merece atender y que merece la pena atender a las dos cuestiones en su conjunto. Dice, Polanyi, dice Fraser, no habla de capitalismo, sino de sociedades mercantiles, en las que los agentes políticos ponen en marcha acciones deliberadas para establecer economías de mercado. ¿Vale? Polanyi no usa la palabra así, capitalismo, como lo utilizamos nosotros. Él habla de sociedades mercantiles. Pero para Polanyi, el capitalismo es un caso particular de sociedad mercantil con economía de mercado. Dice, puesto que el capitalismo es ese caso particular de sociedad mercantil, el análisis polanyiano de la crisis derivada de la mercantilización ficticia, dice Fraser, es extrapolable al análisis sistémico de la crisis capitalista. Se puede entender, dice Fraser, que esa mercantilización ficticia provoca una crisis sistémica y, por tanto, para ella es comparable al análisis sistémico también que hace Marx de caída tendencial de tasa de beneficios. ¿En qué consiste este análisis de Marx de la caída tendencial de la tasa de beneficios? Lo veíamos la semana pasada. Pues que si la clase capitalista, para poder mantenerse en la competencia, tiene que aumentar la tecnificación de forma permanente, para poder ser competitivos, ser productivos y producir mayor cantidad de productos por unidad de tiempo de trabajo, la clase capitalista se ve abocada a un incremento incesante de la maquinaria con respecto a la mano de obra. Pero si resulta que ese incremento de la maquinaria va en detrimento de la mano de obra, el capitalista individual gana dinero con esa inversión en maquinaria, pero la clase capitalista en su conjunto lo pierde en la medida en que si el plusvalor, y esto es los beneficios, solo los puedo obtener de la explotación de mano de obra, en la medida en la que yo desplazo la mano de obra por maquinaria, voy cercenando mis posibilidades de obtención de plusvalor. El interés del capitalista particular está en contradicción con el interés de la clase en su conjunto. La clase en su conjunto solo obtiene plusvalor del plus trabajo, el capitalista individual solo obtiene ese plusvalor en base a los aumentos de productividad. Son dos intereses contradictorios que llevan a una caída tendencial de la tasa de beneficio que solo se puede resolver expandiendo sin límite la producción capitalista. Creciendo, creciendo y creciendo de forma permanente. En ambos casos, nos dice Fraser, la crisis no surge de la casualidad, de la mala suerte, del azar, ni de la incompetencia, ni de la inmoralidad, ni siquiera de la voluntad de los participantes, sino que, tanto para Polanyi como para Marx, la crisis es una consecuencia directa del funcionamiento del orden económico. Los capitalistas no eligen si van a invertir o no van a invertir en maquinaria para aumentar la productividad. El que no invierta quiebra. Los capitalistas no es cuestión de ser más moralista o menos moralista, diciendo no, yo no voy a meter máquinas porque voy a dejar sin trabajo a mis trabajadores que son padres o madres de familia. No tiene esa opción. El capitalista que no juega con las reglas del mercado quiebra. Esta no es una cuestión moral. Es una cuestión sistémica. El sistema de competencia en una economía capitalista obliga a los participantes a jugar con unas reglas. Quien quiera jugar tiene que aceptar las reglas. Y el que no se queda fuera del juego. Y el que se queda fuera del juego, compañeras,
el que se queda fuera del juego, se proletariza. Aquí no hay elección. O soy dueño de los medios de producción y juego a la competencia, o no soy dueño de los medios de producción y viviré en la medida en que yo le deje plusvalor a otro, sea explotable de forma asalariada o de forma indirecta. Por tanto, el problema de la crisis en Marx es sistémico. La crisis capitalista deriva en Marx de las propias contradicciones internas del modo de producción capitalista. En Polanyi, la crisis también es sistémica. El problema deriva de una mercantilización de los factores de producción que socava las condiciones de posibilidad de la propia sociedad capitalista. La mercantilización del entorno natural, del trabajo y del dinero. Sin embargo, nos dice Marx, nos dice Fraser, estas contradicciones, la de la tasa de beneficio y la de los factores de producción, no son iguales. La de la tasa de beneficio es endógena, es interna al sistema, mientras que la derivada de la mercantilización ficticia es exógena. Una, la de la tasa de beneficio, forma parte del propio funcionamiento del sistema capitalista, y la otra se expresa en la interacción entre el sistema capitalista y sus condiciones de posibilidad. Para Polanyi, la contradicción surge del despliegue de la sociedad de mercado en detrimento de sus propias condiciones de posibilidad, los elementos externos a la sociedad de mercado que la posibilitan, el entorno natural, la reproducción de la humanidad y el dinero como vehículo de los intercambios y de acumulación. Y para Marx, la contradicción surge del propio desarrollo de las condiciones de producción, explotación y competencia, que obliga a los participantes capitalistas a competir entre sí por su beneficio individual en contra de los intereses generales de su clase, fomentando la especulación financiera y socavando las condiciones de explotación y generación de plusvalor en la economía real y en la economía productiva. Ambos puntos de vista de la causa de la crisis, el externo y el interno, no son excluyentes, dice Fraser. No es que Polanyi lleve razón o Marx lleve razón. No, ambos están mostrando, cree Fraser, dos aspectos del mismo fenómeno. Son puntos de vista complementarios. Muestran las diferentes aristas de un problema estructural y sistémico. El punto de vista de Marx muestra por qué razón el capital se expande necesariamente, colonizando todos los ámbitos de la vida. El punto de vista de Polanyi muestra que la crisis económica en una sociedad de mercado no solo es mercantil, sino que esa crisis arrastra detrás de sí todos los elementos esenciales, vitales de la sociedad, de la propia humanidad y la misma razón de ser de la comunidad. Hasta ahí, Fraser se mantiene buenecita. Hasta ahí. Le da la razón a los dos son buenos muchachos, pero ahora le mete el dedo en el ojo a Polanyi. Ese análisis que hace Polanyi, dice ella, ese análisis genérico que hace Polanyi de la sociedad como lo que no es económico, dice Fraser, carece de profundidad. Es demasiado superficial y carece de profundidad para lo que necesita nuestra teoría crítica. Y por tanto, ese análisis polanyiano es muy interesante,
alumbra muchas cuestiones que Marx no había prestado atención o no le habían interesado, pero debe ser corregido. ¿En qué sentido? En hacerlo más fino. Hay que afinar ese análisis polanyiano. Lo que caracteriza a la sociedad de mercado, dice Fraser, no es solamente la separación entre economía formal y lo no económico. Lo que caracteriza a la sociedad de mercado, y recordad el capítulo 2, creo recordar, del libro que leímos antes, de las fortunas del feminismo, lo que caracteriza a la sociedad de mercado es una triada de separaciones. En la sociedad de mercado no solo se separa lo económico de lo no económico, se separa lo que es productivo de lo que es reproductivo, se separa la fábrica de la familia y lo que es trabajo, entre comillas, de lo que son cuidados. Por otro lado, se separa economía y política, ¿vale? Se separa todo lo que hay en el mercado, no debe estar interferido ni por el Estado ni por la comunidad. La vida política no debe interferir en la economía, lo privado no debe interferir en lo público. Y por último, se separa la cultura de la naturaleza, se separa lo social de lo natural, se separa el sujeto del objeto explotado y se considera que todo lo que es humano es un artificio, es una creación humana en contraposición a lo natural, que es lo que está ahí para ser tomado y para ser utilizado. Esta triada de separaciones, estas tres separaciones que están colonizadas por lo económico, porque sobre esta separación es sobre las que anida la economía para hacer presa y explotar sus recursos, los recursos de los cuidados, los recursos de los comunitarios y los recursos del entorno ecológico, albergan tres contradicciones intersectoriales, tres contradicciones que ante las necesidades de expansión del capital están abocadas a la crisis reproductiva, a la crisis política, comunitaria y a la crisis ecológica. Pues bien, nos dice ella, estas tres crisis no son tres crisis separadas. Son tres crisis que se muestran diferentes, pero que tienen una raíz común. Y esa raíz común se llama modo de producción capitalista. Entender esa raíz común y entender cómo esas tres tendencias a la crisis están interconectadas es lo que nos permitirá un análisis conjunto de Marx y de Polanyi, que ya lo veremos más adelante. Begonia, página 57, 1, mercantilización ficticia o caída de la tasa de beneficios. ¿Quién lleva razón? Comenzaré sugiriendo que la gran transformación ofrece una teoría estructural de la crisis capitalista. Evidentemente, mi lectura del libro no es del todo fiel de las intenciones de Polanyi y podría ser cuestionada por dos motivos. En primer lugar, la gran transformación no habla del capitalismo, sino de una sociedad mercantil con economía del mercado. Y en segundo, el centro de su planteamiento no es un sistema ni una estructura, sino un determinado tipo de agencia, especialmente en lo que se refiere a las iniciativas políticas derivadas realizadas de los defensores del libre mercado para establecer una economía de mercado. Así pues, tal como se suele interpretar, el libro está muy lejos del tipo de la teoría de la crisis a dos niveles que pretendo desarrollar. Sin embargo, sostengo que Polanyi ofrece una perspectiva estructural de la crisis capitalista, que proporciona importantes perspectivas y que vale la pena desentrañar. Al interpretar su expresión sociedad mercantil con economía de mercado como sinónimo o eufemismo del capitalismo,
Tomo su consideración de la mercantilización ficticia como núcleo conceptual de una teoría de la crisis sistemática. Sistémica. La contrapartida en el pensamiento de Polanyi a la caída de la tasa de beneficio en el de Marx. Gracias, Begoña. Consuelo, continúa tú, por favor. Compañeras, cuando queráis comentar algo, esto es como en el matrimonio, ¿eh? Habláis o calláis para siempre, ¿eh? Es decir, sí. Yo doy por hecho que una explicación es suficiente, pero porque no quiero tampoco ser un pelma entrando en batallitas, pero si no lo es, tenéis que preguntar, ¿eh? ¿Vale? ¿Sí? Id pensando la pregunta, ¿vale? Adelante, Consuelo. La mercantilización ficticia es el análogo del concepto de Marx en el siguiente sentido. Al igual que la caída tendencial de la tasa de beneficio califica los obstáculos y los sufrimientos sociales no como problemas discretos que surgen al azar, sino como expresiones de tendencias a la crisis basadas en la estructura profunda de una formación social que institucionaliza imperativos contradictorios. Pero las dos ideas operan de manera muy diferente. Para Marx, la contradicción estructural fundamental del capitalismo es inherente a su economía. Para resumir brevemente el asunto, arriesgándose a ser infiel tanto a él como a Polanyi, la orientación del capitalismo hacia la acumulación ilimitada mediante la explotación del trabajo asalariado tiende con el tiempo a elevar la composición orgánica del capital, ejerciendo una presión a la baja sobre la tasa del beneficio, intensificando la competencia y fomentando la especulación financiera, tendencias que conducen periódicamente a crisis económicas. Bueno, Marx, el capital, volumen total. Dejando a un lado los detalles, podemos decir que para Marx la crisis capitalista tiene sus raíces en un sistema económico que alberga dentro de sí mismo imperativos mutuamente contradictorios. Gracias, Consuelo. Cristina, continúa tú, por favor. Para Polanyi. Para Polanyi, en cambio, la tendencia del capitalismo a la crisis estructural no es inherente a su economía. Consiste, por el contrario, en un conjunto de contradicciones entre la economía capitalista y su entorno natural y social. En pocas palabras, la sociedad y la naturaleza ofrecen condiciones indispensables para el funcionamiento de la economía. Sin embargo, esta última la consume y la degrada sistemáticamente, poniendo en peligro en definitiva su propio funcionamiento, lo que fundamenta la propensión del capitalismo a la crisis. Es, pues, según Polanyi, la tendencia intrínseca del mercado autorregulado a desestabilizar sus propias condiciones de posibilidad a través del proceso que él llama mercantilización ficticia. Permíteseme explicarlo. Gracias, Cristina. Elida, por favor, continúa tú. Vale. Una economía de mercado, nos dice Polanyi, depende de tres condiciones de fondo no mercantilizadas. Primera, la naturaleza como fuente continua de insumos productivos y como un sumidero continuo de los desechos de la producción. Segunda, las prácticas no asalariadas de reproducción social que forman y reponen a los seres humanos encarnados y culturizados que personifican el factor de producción, conocido como mano de obra. Y tercera, una oferta estable de dinero que puede servir como reserva de valor en el tiempo y como medio de intercambio por encima de la distancia. Para Polanyi, la economía de mercado necesita esas condiciones de fondo para funcionar, pero dejado a su libre evolución, el mercado autorregulado las convierte inexorablemente en mercancías y por lo tanto las consume y desestabiliza. Una vez que se han troceado en objetos vendibles, la tierra, el trabajo y el dinero ya no pueden anclar y sostener las transacciones de mercado. Lejos de comportarse de manera ordenada como las mercancías ordinarias, se convierten en nodos centrales de la crisis capitalista.
Gracias, Elida. ¿Cómo vais? Bien. Vale. Tenemos. Jorge, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, sí, Sara, te lo van a agradecer todos. No lo sé, ¿eh? No lo sé. A ver, vamos a ver. Ella aquí está... Bueno, lo primero que me ha extrañado es que diga que se suelen contraponer la teoría de Marx y Polanyi. Nunca las he visto como contrapuestas, a lo mejor por la lectura que hemos hecho. Pero de hecho siempre me han parecido complementarias. Polanyi estudiándolo desde más contemporáneamente, Marx mucho más detalladamente y desde un tiempo anterior. Lo que no termino de comprender es, o sea, ¿por qué lo quiere contraponer antes, por qué quiere enfrentarlos antes de proceder a complementarlos? Vale. Efectivamente, la lectura que nosotros hicimos de Polanyi es, nosotros hicimos mucho hincapié en la complementariedad de Polanyi y de Marx, en las lecturas que hicimos previamente de la Gran Transformación, pero nuestras lecturas no son, o no eran lecturas clásicas al uso. ¿Por qué? Porque para Marx el capitalismo es incompatible con la democracia. O sea, quiere decir, ella está, o sea, solamente lo está viendo, bueno, solamente no, lo está viendo desde un punto de vista político o de gestión política. No, está diciendo que en general las lecturas que se han hecho de Marx y de Polanyi son antitéticas. Sí, se considera que Polanyi es un cristiano social bien pensante, buena gente, de esto como se dice en el pueblo, de que todo el mundo es bueno, ¿no? Y que es verdad, ¿no? Cuando uno lea Polanyi, sobre todo los últimos 2 capítulos, se te saltan las lágrimas, ¿no? Porque claro, es de un amor a la vida y a la sociedad enternecedor, ¿no? Claro, luego oyes a Monasterio, ¿no? Y ya pierdes toda la esperanza en el género humano, ¿no? Pero claro, Polanyi en 1944, él piensa que después de 100 millones de muertos y 2 bombas atómicas, oye, pues seguro que algo hemos aprendido, ¿no? ¿No? Sí, algo habremos aprendido, piensa Polanyi, ¿no? Y seguro que la sociedad que venga después de la Guerra Mundial es una sociedad que no va a dar lugar nunca más al fascismo. Entre otras cosas, dice Polanyi, porque la pregunta que él hace al final del libro no es retórica, según se entienda. Cuando él dice, ¿es posible la libertad en una sociedad compleja? Recordad la pregunta que se hace Polanyi, ¿no? Sí. ¿Es compatible la libertad individual y el bienestar con una sociedad tecnológica desarrollada y en una economía de mercado? ¿Es posible? Él cree que sí. Él cree que la experiencia de la guerra es una experiencia que nos ha puesto ante la necesidad de compatibilizar estas cuestiones. Y eso solo se puede compatibilizar sacando del mercado las 3 mercancías ficticias. Creer. Y luego otra cuestión. Claro, Marx se echaría a reír panza arriba ante un argumento de este tipo, ¿vale? Es decir, pero claro, son 2 momentos, es que han pasado 100 años entre uno y otro y son 2 momentos vitales completamente diferentes, ¿no? Y luego otra cuestión. A mí siempre me pareció que Polanyi ponía al mismo nivel, en su teorización, sobre la incidencia que esto hace, que la existencia de las 3 mercancías ficticias hace sobre la sociedad, las pone al mismo nivel. Cuestión, evidentemente, radicalmente diferente de lo que Marx opina sobre el trabajo. Claro. Lo que no sé es
¿por qué Fraser no intenta que esto se coordine con su teoría? Lo va a hacer, lo va a hacer. Es decir, Fraser ahora nos presenta los dos puntos de vista de Marx y de Polanyi, y ella intentará, al final del capítulo, decir que estos dos puntos de vista no son para nada contradictorios, sino que son perfectamente complementarios. Vale. Y ahora, cuando ella habla de por qué mercantilización ficticia o caída de la tasa de beneficio, ¿está intentando complementar ambas cuestiones en cuanto a la tasa de beneficio vista desde el punto de vista de la mercancía ficticia, del trabajo, de la mano de obra, y las otras dos mercancías ficticias de las que habla Polanyi, sin tener en consideración, o mejor dicho, queriendo tener en consideración por parte de Fraser el resto de cuestiones sociales que sí que implican el tema de la mujer y de los cuidados y de las posibilidades que hacen del resto de cuestiones sociales que hacen posible que la economía capitalista pueda funcionar? Yo creo que lo que hace Nancy, yo creo que el planteamiento de Fraser es el siguiente. Va a decir, la crisis, tal como la plantea Marx, es estrictamente económica, derivada de las mismas contradicciones del modo de producción capitalista. Ahí Marx, diría Fraser, peca de economicista, de reducir a una cuestión sistémica, económica, todos los males de la sociedad contemporánea. El punto de vista de Polanyi es un punto de vista un poco más rico en la medida en la que incorpora a la crisis capitalista otros aspectos, como es la destrucción del entorno natural, la destrucción de las relaciones comunitarias y la financiarización de la economía por medio de la utilización del dinero como mercancía. Estos dos puntos de vista, que podrían parecer como que hablan de cosas diferentes, nos dice Fraser, en el fondo están hablando de lo mismo. Están hablando de contradicciones del sistema capitalista. Eso es lo que yo creo que ella, forzando un poco la lectura de ambos, porque no los está forzando la lectura de los dos, forzando la lectura de ambos, ella está diciendo, si somos capaces de, a la crisis sistémica capitalista de Marx, aplicarle también el foco que nos permite ver las otras crisis que se están desarrollando derivadas en el resto de la sociedad por el funcionamiento del sistema capitalista, vamos a tener una visión mucho más completa de las otras luchas que se dan dentro de una sociedad moderna y que no pasan solamente por la lucha de clases, sino que son el patriarcado, las luchas racializadas, el colonialismo, que son resultado, cree ella, o se pueden aplicar extrapolando mucho a Polanyi, son resultado de esa mercantilización ficticia de la tierra, el capital y el trabajo. Es que hay una cosa que nunca le termino de coger yo a esta mujer, y es lo siguiente. Ella hace una mezcla, intenta analizar o hacer un análisis tanto desde lo colectivo, intentando una teoría general, como desde lo particular o individual. Entendamos individual como movimientos dirigidos, feminismo, que no es el mejor ejemplo, pero sí ecologismo, pero animalistas, etcétera.
En esto, ella ha cogido precisamente dos de los ejemplos, a Polanyi y a Marx. Polanyi yo no creo, en mi visión absolutamente humilde y muy posiblemente ignorante, que pretenda una teoría general. No creo que lo pretenda. Marx sí lo pretende y lo hace, con brillantez, a mi modo de entender también. Pero Polanyi no. Polanyi expone, dentro de un contexto histórico muy particular, una serie de un análisis de cómo se ha llegado a esa situación desde el punto de vista, evidentemente, de la interferencia que ha hecho la economía en lo social o en lo político. Entonces, cuando ella, además, en el anterior libro, En Fronteras del Feminismo, defendía precisamente esa separación entre lo que debe de considerarse económico con lo que debe de considerarse como cultural, no sé cómo intenta casar una teoría general que sí lo es, que es la de Marx, económica, enfocada evidentemente al estudio del capitalismo, y una teoría que no es tal ni lo pretende, que es la de Polanyi, sino un análisis muy particular también del capitalismo en un contexto histórico muy particular. Y esto lo hace, también lo hizo en la anterior ocasión y precisamente cuando ella discute con Butler. Entonces, por eso pregunto dónde quiere llegar. Porque si ya parto de la base de efectivamente su visión reduccionista, que vale, la podemos pasar, es un libro pequeño, y entendiendo que efectivamente ella la cuestión de género la tiene especialmente clara, no sé cómo vamos a llegar a el punto donde creo que ella intenta llegar, que es de aplicación o de la praxis política dentro del contexto histórico del capitalismo, en un capitalismo complejo donde nos encontramos. Y de ahí mi pregunta. Igual me he liado mucho en la pregunta, perdonadme. Muy buena, muy buena, muy buena. Qué lástima que no la tengamos aquí a Nancy. Perdonadme una cosa que hace días que la quería comentar. Es que, bueno, antes de la respuesta a este pedazo de pregunta, que no vamos a poder cenar, que está súper bien, ¿eh? Pero que el otro día se me ocurría que es que estamos leyendo este libro como si fuera un libro y fueran capítulos, y si os fijáis al principio, en realidad son como son artículos. Textos presentados en conjuntos de artículos o cosas así. O sea que no, es que creo que esto de la teoría general, la necesidad que tenemos de una teoría general que nos lo explique todo. Yo soy súper neurótica y me encantaría que me lo explicaran todo y ya irme tranquila. Pero creo que eso solo lo hacen en realidad las religiones. Entonces, yo creo que no es que, un poco lo que antes comentaba también Amalio, que creo que no es que se quiera cargar a Marx ni que no sé qué, al contrario, es muy elogiosa también con los dos, ¿no? Y por supuesto que la magna obra de Marx, pues sí que lo que, como decías tú, Sara, sí que seguramente había la pretensión esta de ser una teoría general, pero que tampoco, o sea, que era de económica, ¿no? Me imagino. Entonces, a mí no me causa tanta desazón si es una teoría general o no. Ella simplemente lo que dice es que algunos aspectos que en su momento Marx no tendría en cuenta, seguramente, o sea, que ella no es que quieras hacer un poti-poti, ¿no? Como que voy a hacer un cocido madrileño y le voy a echar lo que me vaya mejor, lo que tenga por casa, sino que, bueno, hay aspectos que otras pensadoras u otros pensadores se pueden complementar, ¿no? Y que no se le puede exigir tampoco a Marx que nos dé la respuesta para todo y que nos quite todas las inquietudes de
de que nos explique el mundo ni así, ¿no? Yo creo que... Sí, bueno, eso lo tengo claro. Igual no me he explicado bien, sí. Yo sé que, de hecho, siempre he partido de la base de que efectivamente no se les puede exigir a estos pensadores que pensaran en otras cuestiones. ya bastante. Su tiempo bastante hicieron, efectivamente. Y creo que ella eso efectivamente lo deja pasar. Pero yo sí creo que ella sí que pretende, y desde luego por las entrevistas que le he escuchado, y ella sí pretende establecer una teoría bastante general. Ella no es una pensadora, una filósofa que se conforme con algo para pasar, ¿no? O sea, algo que pase en el tiempo sin que perdure. Ella sí pretende conseguir con este tipo de análisis una visión general que le dé ciertas respuestas y sobre todo que nos dé ciertas respuestas y cierta forma de aplicación en política. Sí que creo que lo pretende. El aspecto práctico sería lo más... Igual sí es, como dices tú, pero como son artículos así sueltos, yo, por ejemplo, el libro que comentabas antes, tengo mucha curiosidad, pero no lo he leído todavía, entonces igual me faltan también como una visión más de conjunto de lo que ella... El libro de Fortunas del Feminismo... No, vamos a ver, yo creo que ella lo intenta. No, yo creo que es el proyecto que ella tiene en mente, pero es un proyecto que está por hacer, está por construir. Ella en estos textos, como bien se ha dado cuenta Eva, claro, no, esto no es un manual. Es decir, esto es una colección de artículos sobre una temática que ella ha reordenado y ha vuelto a presentar en forma de libro, porque tienen un hilo conductor. Digamos, en estos artículos hay un hilo conductor que es el ver cómo ir construyendo poquito a poquito esa teoría general que nos permita dar cuenta de esta realidad compleja. Bien, para lo que ella toma nota es que en esa construcción de la teoría general hace falta ser capaces de engranar, de atar distintos puntos de vista que hasta ahora iban presentados por separado y además como si fueran antitéticos. Uno de ellos es el de Polanyi y el de Marx. Dice, no son contradictorios. Marx y Polanyi hablan de cosas diferentes. Y porque hablan de cosas diferentes, cree ella que ser capaces de atar ambas cuestiones nos va a dar una visión más rica, general, a lo mejor no total, pero una visión más rica del problema. Si además esos puntos de vista de Marx y Polanyi somos capaces de matizarlos con la nueva perspectiva feminista, ecologista y decolonial, probablemente podamos ir teniendo a la vista una visión multidimensional del fenómeno que tenemos delante. Ese es el planteamiento. Es muy modesto. Ella no pretende una teoría general. Ella sabe que no la tiene y que probablemente no la tendremos en mucho tiempo. Pero sí cree que para poder llegar hasta esa teoría general, o digamos que esa teoría general del futuro tendrá que ser capaz de dar cuenta de lo que ya dan cuenta Marx, Polanyi, el feminismo y el ecologismo. Y el poscolonialismo. Y el poscolonialismo. ¿Vale? Tendrá que ser capaz. Mientras no lo sea, no la tendremos. ¿Por qué? Y ya con esto sí lo dejamos, ya que la gente ya tiene que cenar también. Y los filósofos también cenan. ¿Por qué? Porque toda visión que hoy no atienda a estos elementos va a ser reduccionista, va a ser castradora, va a estar ninguneando un aspecto de la experiencia. Y en la medida en la que lo ningunee, va a ser aguas, no va a explicar la realidad. Hoy sabemos que sin feminismo, sin ecologismo y sin antiimperialismo, no damos cuenta de la realidad tal como se presenta.
sabemos que es así. Y por supuesto, sin economía tampoco. ¿Vale? Bien, lo de la economía lo explicaba muy bien Marx. Lo de los conflictos sociales y la transversalidad de la lucha social empezó a explicarlo muy bien Polanyi. Bien, ambos puntos de vista, dice ella, tenemos que ser capaces de meterlos. Y me pensaré la respuesta, Sara, para la semana que viene, ¿vale? Menos mal que tengo 7 días. Y nosotros escucharemos nuevamente la pregunta en el vídeo que nos mandes. Buena semana, chicas. A descansar. Adiós, buenas noches. Gracias. Bona nit. Bona nit. Bona nit.